Gracias por estar aquí, a los medios de comunicación que se encuentran presentes y que van a tener un rol fundamental en ser voceros, en replicar esta invitación abierta, generosa, democrática que hace el gobierno nacional a profundizar un proceso de diálogo que tenga como objetivo la equidad y la justicia social. Y digo profundizar porque el gobierno el diálogo siempre lo ha tenido abierto. Seguramente hay una diversidad de actores, ¿no es cierto?, con los que ese diálogo ha sido más o menos intenso, pero en realidad nuestra lógica es profundizar el diálogo, que lo llamamos por la equidad y la justicia social. ¿Por qué señalar y por qué problematizar el tema de la justicia? Porque si ustedes se fijan, seguramente en el minuto que me tomé en dar esta breve presentación, este breve saludo, según la organización no gubernamental Oxfam, en ese mismo minuto, 85 personas, las 85 personas más millonarias del mundo, acumularon $500,000 en ese minuto. Esto es lo que señala Oxfam y esto muestra que el tema de la acumulación, que el tema de la profunda desigualdad es un problema no solo del Ecuador, sino que es un problema planetario. Y en ese sentido quiero que se fijen en esa lámina y en ese mensaje que da en el siguiente, por favor, Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. Lo que señala él es que el 91% de la población tiene y vive de lo que requiere el 99% restante. Lo que él dice es fundamental. El 1% de la población disfruta de las mejores viviendas, disfruta de la mejor educación, de los mejores médicos y el mejor nivel de vida. Pero Stiglitz señala una cosa: lo que el dinero no puede comprar es la comprensión de que su destino, el destino de ese 1%, está ligado a cómo vive el otro 99%. Este es un tema, insisto, de discusión general, de discusión global, de discusión planetaria, si ustedes quieren ver cómo el 1% en realidad tiene lo que el 99% necesita. Y esto lo junto con algunos otros datos que están en la siguiente lámina, por favor. El 1% más rico de la población posee el 48% de la riqueza mundial. Eso significa entonces que el 99% restante se debe repartir al 52%. Pero si ustedes suben un poquito más la escala, lo que podemos ver es que el 20% más rico de la población ya concentra el 95% de la riqueza, dejando el 5% restante para el 80% de la población. Fíjense en cómo se da ese gran problema de acumulación de muchísimos recursos, de muchísima riqueza en muy pocas manos. Y si seguimos este rumbo, el 1% de la población muy poco ya acaparará el 50% de la riqueza mundial. Es por esto que, como ustedes pueden ver más adelante, la desigualdad ha sido cuestionada desde distintos ámbitos. Y aquí tomo 4 citas para que las podamos ver. La desigualdad creciente es un problema para la democracia, dice un famoso abogado, profesor de Harvard, que señala cómo al final del día la desigualdad es un problema para el orden democrático. O si no, veamos lo que dice el Santo Padre, el Papa que estará pronto aquí en el Ecuador. Él pidió hace poco en el foro de Davos que es obligatorio tener una mejor distribución de la riqueza. Lo ha dicho hoy día, es importante que los países de primer mundo, como suelen llamarse, reconozcan la deuda ecológica que tienen con el resto del planeta, ¿no es cierto?, y que los países pobres no se vean oprimidos por el tema de la deuda externa. Pero veamos qué pasa en otras latitudes, veamos qué pasa en Francia, veamos qué pasa en Alemania. Recientemente hubo manifestaciones de las personas y las familias más ricas, tanto en Francia y en Alemania, demandando que existan más impuestos, porque al final del día ellos saben que si no tenemos una sociedad que pueda repartir adecuadamente la riqueza, el problema también está para ese sector de la población. Y por eso en Europa se alerta que la desigualdad es un lastre para el crecimiento económico, ¿no? Yo creo que en estos años en el Ecuador y en América Latina, lo van a ver más adelante, se ha podido demostrar cómo la tesis que señalaba que primero hay que crecer para después redistribuir es una tesis que ha tenido menos resultados favorables que la que nosotros hemos ensayado. Nosotros creemos que la tesis de primero redistribuir va a asegurar un mejor crecimiento económico, ¿no es cierto?, y una mejor productividad del aparato productivo. Hasta ahí diría yo que un primer mensaje que quería yo señalar. El problema de la desigualdad es un problema en el Ecuador, el problema de la profunda desigualdad es un problema en América Latina y el problema de la acumulación y concentración de mucha riqueza en pocas manos es un problema también a nivel mundial.
Si es que ese es el primer mensaje, entonces voy a un segundo mensaje. En el Ecuador hemos tenido logros y avances, claro que los hemos tenido. Y aquí pongo nada más que una muestra de ellos. Ustedes saben que desde la Secretaría de Planificación y Desarrollo anualmente hacemos una evaluación del Plan Nacional para el Buen Vivir y vemos todos los logros que hemos tenido en política social. Pero siempre hemos dicho que nosotros somos muy contentos cuando regresamos a ver y vemos todo el camino que hemos recorrido. Pero también nos genera un gran reto cuando miramos adelante y vemos todo lo que falta por transformar. En ese sentido, algunos logros: hemos universalizado la educación básica. En este Ecuador de hoy prácticamente no hay niños que se hayan quedado fuera de la escuela, y ese es un logro fundamental, con un elemento adicional. Antes, quienes quedaban fuera del sistema educativo eran fundamentalmente los niños o las niñas, sobre todo, que puedan venir de comunidades indígenas o comunidades afrodescendientes. Eso lo hemos ventajosamente eliminado. Generamos la gratuidad de la educación superior, y alguien puede decir cuáles son los beneficios de la gratuidad de esa educación superior. El principal es que acceden hoy más que antes las poblaciones indígenas y sobre todo las poblaciones afroecuatorianas. ¿Qué significó eso? Que pudimos ver que antes quienes se quedaban fuera del sistema de educación superior no eran los que no tenían capacidades, eran los que no tenían recursos económicos, y eso ha sido revertido. En este momento, cerca de 10.500 becas están entregadas para que los mejores estudiantes del Ecuador puedan estudiar en las mejores universidades del mundo. Y ese es un tema fundamental porque es la única forma de romper lo que se llama el ciclo intergeneracional de la pobreza. Me detengo un poquito en esto. Si alguien cree que la entrega de un bono de desarrollo humano es la mejor política que podemos tener para eliminar la pobreza, está profundamente equivocado. La forma en la que nosotros podemos por fin superar la pobreza es si creamos capacidades en esa persona o en esa familia. Así que si hoy tenemos en un hogar pobre del Ecuador un hijo, una hija que está estudiando con una beca en las mejores universidades del mundo, la garantía y lo bueno será que sus hijos ya no serán pobres. Porque si no, lo vamos a ver más adelante, que tenemos un dato que es importantísimo. Lo que se da es una reproducción, ¿sí?, social, y una reproducción casi racista de la pobreza. No es que, ¿no es cierto?, las personas que nacen pobres no puedan revertir esa situación. El problema es que hay unas condiciones sociales que determinan que esa pobreza se convierta en estructural si no tomamos medidas como las que está tomando y ha tomado este gobierno. Otro elemento que ustedes pueden ver que camina en ese sentido es que hemos avanzado del 26% al 44% el porcentaje de la población económicamente activa que hoy tiene seguridad social. Este es un elemento fundamental. Fíjense en lo que teníamos antes en terciarización, fíjense en lo que teníamos en precarización de las relaciones laborales. Hoy eso se ha ido mejorando, pero al mismo tiempo podemos ver, ¿no es cierto?, cómo prácticamente nos falta un 50% de esa población económicamente activa que acceda a la seguridad social. Se incluyó en la seguridad social a las trabajadoras domésticas, así como al trabajo doméstico no remunerado. Estos son elementos reconocidos a nivel mundial que muchas veces son poco valorados en el Ecuador. La tasa de desempleo a diciembre del 2014 la ubicamos en el 3,9%, de las más bajas en la historia nacional y en América Latina. Y finalmente vemos cómo en términos de salario pasamos de un salario básico a un salario digno. Y por primera vez en la historia ese salario puede cubrir el 100% de la canasta básica. Sin embargo, ¿qué hemos hecho estas mejoras? Y estas mejoras se ven recogidas aquí, en la disminución de la pobreza. Cuidado, se dejan engañar ciudadanía. En este gobierno hemos reducido pobreza muchísimo más que en los 10 años anteriores en la época del neoliberalismo. Cayeron todos los tipos de pobreza. La pobreza por ingresos, es decir, aquella que nos determina cuántos recursos diarios tenemos, cayó en 15 puntos porcentuales y ustedes pueden ver cómo pasó de 37% al 22%. También cayó la pobreza por consumo en 12,5 puntos porcentuales. Esa es la pobreza que nos dice qué tan adecuado es nuestro consumo para los requerimientos nutricionales de todos nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos. Esa pasó básicamente del 38,3% al 25,8%, y la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, que hace referencia a tener agua potable, a tener alcantarillado, a poder acceder a la educación, cayó en 16 puntos, pasando del 52% al 35%. A pesar de esos grandes logros de la Revolución Ciudadana, fijémonos cómo en la siguiente lámina podemos ver que todavía tenemos profundas diferencias en determinados grupos poblacionales del Ecuador.
Fíjese en cómo prácticamente no hemos logrado transformar aún y romper la estructura colonial que nosotros teníamos. En la cúspide de esa estructura, los españoles, después los criollos, los mestizos, dejando en último lugar a los indios, los negros y los mulatos. Y fíjese en cómo en el Ecuador, reflejado en el censo del 2010, esa estructura de alguna u otra manera está todavía presente. Es mucho menos la pobreza que tenemos en la población blanca y en la población mestiza que en la población montubia o en la población indígena. Ese es un problema que debemos atacar. Ese es un problema moral, ético, político que nos debe preocupar a los ecuatorianos, y en ese sentido es que el diálogo que estamos planteando busca que el Ecuador siga discutiendo cómo logramos una mayor transformación del Ecuador. Un segundo elemento dentro de esta idea de presentarles datos y que ustedes entiendan el panorama tiene que ver con lo que se llama el coeficiente de Gini. Para ponerlo muy sencillo, ese coeficiente dice que cuando yo tengo 0, la distribución es perfecta. Y cuando yo tengo 1, la acumulación es perfecta. Es decir, es un indicador que me permite ver que si estoy en 0, tenemos gran distribución en la sociedad, en cambio que si estoy cercano al 1, tenemos profundos niveles de acumulación en la sociedad ecuatoriana. Fíjense en cómo nosotros hemos caído esto de manera significativa. Cuando nosotros asumimos el gobierno, el Gini estaba en 0,55, es decir, había un gran proceso de acumulación en la sociedad ecuatoriana y nosotros lo bajamos al 0,47, 8 puntos de caída de los niveles de concentración por ingreso. Eso significa que la brecha entre ricos y pobres en el Ecuador de hoy ventajosamente es menor. Pasó lo mismo con la pobreza de consumo. Eso significa entonces que hemos tenido menos pobres que antes, significa que los pobres son menos intensamente pobres, menos severamente pobres que lo que eran antes, su pobreza está dada en menor intensidad y la brecha entre unos y otros ha disminuido. Para que ustedes tengan una idea, cuando nosotros llegamos al gobierno, el 10% más rico ganaba 44 veces más que el 10% más pobre. Hoy hemos bajado esa diferencia a 22 veces más. Todavía es una diferencia grande, todavía es una diferencia que no nos deja dormir, pero creemos que estamos caminando en el sentido correcto. Alguien se podría decir, entonces la cosa ya está lograda, entonces todo está hecho en la política social del Ecuador. No, porque veamos los otros datos que están ahí mismo en pantalla. Lo que tenemos en términos de concentración de la tierra es un Gini del 0,47. Hagan ustedes mismos la diferencia, por favor. Fíjense en cómo en ingresos hemos bajado hacia ir a ese 0,47. Lo que está diciendo ese gráfico en concreto es que la sociedad está caminando a tener una mejor justicia redistributiva de los ingresos. Pero lo que ven al mismo tiempo es cómo en la estructura de propiedad, de tenencia de la tierra, todavía tenemos altísima concentración, altísima concentración. Eso significa muchísima tierra, muchísimas propiedades en muy pocas manos. Pero no solamente eso, el agua también está concentrada. El crédito también está concentrado, los activos productivos están concentrados, los medios de comunicación están concentrados, porque si no aquí ustedes sabrán que muchos de los que están aquí al final, ¿no es cierto?, son parte de emporios de comunicación que tienen los mismos dueños. Entonces hay una gran concentración, no solo de riqueza, sino también de lo que se llama los medios de producción. Avancemos a la siguiente, pero aquí una muestra de realidad, aquí un baño de realidad. Hemos avanzado significativamente en el Ecuador y en América Latina, sí lo hemos hecho. Para que ustedes tengan una idea, mientras en los 8 años de gobierno, en la Revolución Ciudadana, nosotros logramos que el Gini caiga en 8 puntos, en esos mismos 8 años, América Latina solo logró que el Gini caiga 2 puntos. Es decir, que dentro de la región, nosotros nos hemos ido convirtiendo en un país menos desigual. No estamos todavía en los 3 primeros puestos, pero efectivamente de haber tenido las últimas ubicaciones, estamos caminando a ser de los países más equitativos de la región. Alguien dirá que bueno, entonces estamos muy bien. No, porque aquí fíjense en este dato. Somos un país con menos desigualdad, pero en el continente más desigual del mundo. Fíjense en cómo en los países de altos ingresos el Gini llega a 0,31. Fíjense en cómo en Asia llega a 0,40, cómo en Oriente Medio llega al 0,39, pero cómo en América Latina y el Caribe prácticamente está en el 0,50. No sé si está claro el mensaje. En el Ecuador hemos avanzado a tener una sociedad más justa. En el Ecuador hemos avanzado a tener más justicia redistributiva.
pero lo que estamos haciendo es tener más justicia en el continente más desigual del planeta, y esto nos da una muestra de que todavía las inequidades existentes en el país, de que todavía las desigualdades existentes en el país son significativas, son profundas. Y en la siguiente, solo unos datos para terminar. En el Ecuador de hoy, también el 2% de las familias posee el 90% de las grandes empresas. La acumulación es reflejo y producto de la desigualdad que ha sido generada por relaciones de explotación, por relaciones políticas. Cuidado aquel que sostiene que esto es un tema de relaciones naturales, ¿no es cierto? Como lastimosamente se ha visto en estos días. Los pobres son pobres porque así nacieron. Los pobres son pobres porque no tienen, digamos, una expectativa natural de poder mejorar su condición. No, señores, no, señoras. Los pobres están así por condiciones sociales determinadas. Hay mucha pobreza en el Ecuador por condiciones políticas determinadas. Se logró, sobre todo en años anteriores, llegar a niveles insoportables de acumulación y pobreza porque nadie tuvo la entereza de discutir y disputar las relaciones de poder. En ese sentido, no puede haber igualdad de oportunidades si no hay, ¿no es cierto?, una conciencia, si los ecuatorianos no tomamos conciencia de que sí hemos avanzado mucho, pero de que si queremos una sociedad con más democracia, si queremos una sociedad donde incluso el 1% de personas más ricas asegure su bienestar, lo puede hacer si no tenemos una pobreza tan, tan opresora como es en algunos segmentos de la sociedad ecuatoriana. Por eso, señores, señoras, por eso medios de comunicación, por eso ciudadanía, esta invitación generosa, abierta, democrática, amplia, a un gran diálogo nacional por la equidad y la justicia social. Abramos un debate nacional sobre el país que queremos. En definitiva, tal vez hay dos modelos en disputa que lo necesitamos ver. Un modelo donde la gente esté de acuerdo en que pocas familias concentren mucha riqueza. Pero tal vez también ahí vemos muchos ecuatorianos en que creemos que debemos avanzar a una sociedad más justa. Y aquí un elemento fundamental. Hay tres elementos sobre los que se puede construir justicia redistributiva. El primero es generar mejores condiciones del talento humano, como ya los dije. Y el gobierno ahí ha hecho mucho. Si ustedes se dan cuenta, alguien puede decir, sí, qué importante la política de educación universitaria, pero lo más importante es la de desarrollo infantil integral. Si no hacemos conciencia de que el tramo que va de los 0 a los 5 años es fundamental porque el dólar ahí es el mejor dólar invertido. Lo que no hacemos en esos niños, en ese tramo de vida, no lo recuperamos nunca. Podemos tener el mejor sistema de escuela, el mejor sistema de colegio, podemos tener las mejores universidades, pero si no atacamos adecuadamente el desarrollo infantil integral, no lo vamos a poder hacer. Por eso hemos logrado cambios en ese sentido. Por eso hemos entendido que hoy no es tan importante la cobertura como la calidad del sistema educativo. Y fíjense, hace unos meses tuvimos estas pruebas internacionales generadas en la UNESCO, donde el Ecuador siempre estuvo entre los 2 o los 4 países con mejores rendimientos en calidad educativa. Eso es fundamental. Y hemos terminado ese engaño social de las universidades de garaje, de mala calidad, para ir hacia una educación universitaria mejor, para ir hacia un sistema que también privilegie los institutos técnicos y tecnológicos, y en ese sentido el talento humano pueda estar mejor concebido en el Ecuador. Entonces yo diría, respecto al primer andarivel, crear mejores condiciones en talento humano, hemos avanzado. Hay un segundo andarivel, que es que haya mejor repartición de los recursos económicos en una sociedad. Y en eso también hemos avanzado. Evidentemente este país, comparado con el de antes, tiene muchos más ingresos por recaudación tributaria. Pero en un estudio reciente que hizo el Servicio de Rentas Internas, alrededor del 94% de los ingresos tributarios que tenemos se dan no por incremento de impuestos, sino por mejor recaudación. Este es un elemento fundamental. Va cambiando la cultura ciudadana y entendemos que en el Ecuador de hoy no es buen negocio la evasión tributaria. Entendemos que en el Ecuador de hoy nuestros impuestos se ven reflejados en obras, ya sea en carreteras, ya sea en escuelas, ya sea en hospitales, y entonces ahí también hemos avanzado. Alguien puede tener un sistema tributario donde haya mucho IVA. Y hace poco, si recordamos la historia, uno de los actores políticos de hoy, hace algunos años planteaba que el IVA suba al 15%. Claro que ese es un modelo. Por supuesto que podemos hacer así, pero eso se llaman impuestos directos y regresivos. Eso significa que termina pagando igual el que menos plata tiene con el que más plata tiene. Nosotros, en cambio, hemos avanzado hacia un sistema de impuestos progresivos,
donde lo que estamos trabajando es que el que más tiene, más contribuya con el desarrollo social, y el que menos tiene también contribuya, pero en una proporción evidentemente menor, evidentemente anclada a su situación personal. Y hay un tercer andarivel sobre el cual se puede construir igualdad, equidad, justicia redistributiva, mayor democracia, que tiene que ver con también una mejor distribución del patrimonio, una mejor distribución de los activos productivos. Pensemos en el campo. ¿Qué hacemos si nosotros no logramos que la tierra, que el crédito, que agua pueda estar en más manos? ¿Cómo vamos a lograr una productividad? Hoy ahora se cree que la revolución agraria es, ¿no es cierto?, el reparto de tierras. No, esa no es la salida. La revolución agraria que debemos provocar es una revolución centrada en la productividad. Y esto significa entonces que pueda haber más riego, que pueda haber más crédito, que pueda haber más tierra que sea más productiva. Eso está también en una tercera vía que todavía nos falta explotar significativamente para que podamos tener una sociedad más justa. En ese sentido, en ese andarivel fueron pensadas leyes como la de herencias o leyes como la de la plusvalía. Que no tengamos nuevamente gran acumulación de muchos recursos en pocas manos, sino que haya una retribución social a esa riqueza generada también socialmente, personalmente evidentemente, familiarmente también, pero que pueda haber, ¿no es cierto?, un mayor equilibrio en la distribución de esa riqueza. Entonces, en ese sentido es que la sociedad ecuatoriana discutamos abiertamente, discutamos democráticamente, discutamos con todos los sectores, discutamos con el sector indígena, con el sector campesino, con el sector de trabajo, pero también con los industriales, también con los empresarios, también con la banca y el sistema financiero, cómo avanzamos en una sociedad de mayor equidad y justicia redistributiva. Cuidado y nos confundimos. Esto no es para beneficio de unos pobres, de unos pocos pobres, como suele decirse, digamos, peyorativamente. Al final del día, una justicia, una sociedad más justa y con mayor equidad, ¿no es cierto?, es una sociedad mejor para todos. Para eso lo que estamos planteando son unos principios para ese diálogo. Construyamos más sociedad. Es cierto que en el Ecuador de hoy, en el Ecuador de estos 8 años de la Revolución Ciudadana, hemos recuperado el Estado. Es cierto que tenemos más Estado que antes, fundamentalmente porque venimos de un sistema neoliberal que nos decía que el Estado no era importante. Hoy tenemos un Estado que procura ser garante de derechos. Hoy tenemos un Estado que orienta el desarrollo del país. Hoy tenemos un Estado que pone las reglas del juego, pero para que los jugadores vengan del sector privado. Es cierto que pasa eso, pero nuestro objetivo, compañeros y compañeras, no es ser un modelo estatista. Nuestro objetivo es que haya más sociedad que Estado. Y para eso entonces este diálogo también sirve, para que volvamos a estar activados con la sociedad, con los gremios, con los sectores agremiados, pero también el 90% de la población ecuatoriana no está afiliada a nada, pero necesita también conversar, necesita también expresar sus preocupaciones y la invitación es también para ellos. El siguiente principio es, tengamos en mente el bien común. Evidentemente a mí me interesa mi bienestar personal y familiar, pero hay una cosa distinta. Si yo pongo en primer lugar el bienestar colectivo, el bien común, el bien público, el bien de todos, y en segundo lugar mi bien individual, mi bien personal, ¿no es cierto?, creo que caminaremos en el sentido correcto para este diálogo. En ese sentido, pongamos primero el bien común antes que las demandas personales o las demandas corporativas. Tercer elemento, pensemos en corresponsabilidad. Cuando uno tiene un país y cuando uno tiene una política pública como la que nosotros hemos planteado en estos 8 años, claro que se corre un peligro. Se corre el peligro del paternalismo. Se corre el peligro de creer que todo lo debe solucionar el Estado. Y entonces pensemos en la corresponsabilidad. Tengamos claro que el Estado debe garantizar derechos, pero tengamos claro también que los ciudadanos tienen responsabilidades cívicas, como se llama. Que este debate debe ser de altura, que este debate debe ser con mucho respeto, que este debate debe ser de razones, de criterios, de datos, de argumentos, para que al final del día, entre todos, encontremos la mejor solución. Y finalmente, profundicemos la democracia. Hagamos de esta, ¿no es cierto?, un ejercicio profundamente democrático, radicalmente democrático. Voy con 2 elementos finales. ¿Cuánto va a durar este diálogo? El presidente ayer ha pedido que este diálogo dure al menos 3 meses. Lo que hemos planteado es que el 15 de septiembre
evaluaremos cómo han avanzado todos los distintos frentes de diálogo que se van a activar y en ese momento decidiremos si tenemos un producto para que la sociedad pueda decir, sí, debemos hacer esta política pública, debemos hacer estos cambios normativos, debemos impulsar estas leyes. Y si al 15 de septiembre todavía necesitamos más tiempo para conversar, así lo vamos a hacer. Así que no ponemos fecha de término, lo que ponemos es una fecha de evaluación. En 3 meses, el 15 de septiembre, veremos cómo esto está. Y lo digo esto de manera muy enfática, para aquellos que quieren de esto polemizar y los que quieren de esto politizar. Hay algunos que dicen, solo esperan que se vaya el Papa para volver a meter esas leyes. Absolutamente no, claramente no. Estamos dando un periodo de discusión, de debate, y no sobre la ley de herencias, y no sobre la ley de plusvalías, estamos dando un gran espacio de debate sobre equidad y justicia social, al menos de 3 meses. Volvámonos a ver en 3 meses, tengamos esta rueda de prensa en 3 meses, evaluemos la madurez que la sociedad ha alcanzado para discutir estos temas, y si tenemos un producto adecuado, en términos de política pública, en términos de leyes, en términos de normativa que se puede impulsar, ¿sí? Podemos ir cerrando ese proceso de diálogo y si necesitamos más tiempo, así lo vamos a hacer. Segundo elemento, el tema de la justicia y la equidad puede verse reflejado desde distintos elementos. Más trabajo es más justicia, más producción es más justicia, más redistribución es más justicia. Y entonces la idea es que vamos a activar este trabajo desde todos los ministerios y todos los frentes que tenemos, en el económico, en el productivo, en el social, en el de seguridad, en todos los frentes y con todos los ministerios. Discutamos con los beneficiarios de salud, sepamos qué pasa con las personas que hoy están en la seguridad social y que no tienen buena calidad de servicios. Discutamos también con los padres de familia sobre cómo está el sistema educativo. Discutamos con las cámaras de cómo tener un sistema más productivo. Discutamos con la banca de cómo generar más crédito para que aliente la producción. Discutamos con los trabajadores de cómo tener un trabajo más digno y más estable. Discutamos entonces también con los sectores encargados de la seguridad, cómo la seguridad no debe ser de tener simplemente más policías, sino de la posibilidad de ocupar tranquilamente el espacio público, y eso está en debate también. Y finalmente decirles que el diálogo ya empezó. En este mismo momento, en Chimborazo, en Riobamba, en la plaza de Eloy Alfaro, están concentrados alrededor de 2.500 indígenas del movimiento indígena de Chimborazo, continuando un proceso de diálogo. No sé si algunos de ustedes recuerdan que hace aproximadamente 2 o 3 años el presidente Correa estuvo en una gran concentración en el estadio de Riobamba y se lanzaron iniciativas de diálogo en desarrollo infantil, en atención a adultos mayores, en economía popular y solidaria, y hoy se están concretando acuerdos. Esto lo está liderando todo el frente social, el frente político. Ahí ha estado la Secretaría de la Política, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y particularmente el MIES, y hoy están logrando estos acuerdos. La próxima semana, les anuncio también, el día martes, vamos a tener un diálogo con los actores de la economía popular y solidaria. Estos son actores fundamentales, generan la mayor cantidad de trabajo en el país y en este momento reclaman, por ejemplo, que no haya tanto trámite en ARCSA, que es la instancia encargada de la regulación y el control de la inocuidad. Ok, discutamos sobre eso. En este momento ellos plantean tener más acceso a las compras públicas. Ok, discutamos también con eso. La próxima semana seguramente es posible que tengamos, y ojalá sea así, un diálogo con el sector de la banca y el sector financiero, y hacia la subsiguiente semana vamos a conversar con los trabajadores. Insisto, la invitación está hecha a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES, que el presidente le ha pedido que coordine esta tarea. Lo hace con toda la apertura del caso, lo hace con toda, digamos, la generosidad y el espíritu democrático que esto supone, ¿ya? Esto no termina en esta rueda de prensa. En estos días conversaremos aún de más detalles. Al final del día, todo ministerio terminará haciendo sus diálogos. Para que ustedes tengan una idea, en los ministerios hay lo que se llama consejos ciudadanos sectoriales. Todos se activarán, la Asamblea Plurinacional se activará y entonces el Ecuador seguramente en estos 3 meses estará en una cruzada donde discuta de manera democrática y con mucha responsabilidad qué país queremos y cómo construimos un país con más equidad y más justicia social. Muchas gracias.